Hola, bienvenidos nuevamente a estudiar con nosotros. Georgina Vargas, Oscar Mandagarán, sus maestros de tango. Hoy, desde nuestro nuevo lugar, aquí en la ciudad de Posadas, Misiones, la hermosa provincia de la Argentina que tiene las cataratas de Iguazú, desde este nuevo lugar retomaremos un nuevo ciclo de clases. Vamos a trabajar una sacada con un doble cruce para hacerla bien milonguera. Como siempre decimos, nuestra frase, no hay vacaciones, a trabajar. Bueno, como le habíamos explicado en clases anteriores, lo importante que siempre tenemos que tener en cuenta es dónde estamos parados para iniciar este tipo de pasos. Recuerden que la línea de bailes es fundamental para iniciar cualquier tipo de figura. En este momento voy a iniciar el paso pensando que la línea de baile va a ser hacia aquel lado, ¿ok? O sea, estoy paralelo a la cámara de ustedes de donde pueden estar viendo en este momento esta clase, ¿sí? Así que nos tomamos con nuestra compañera. Tenemos que sentir un abrazo confortable, recuerden. Y ahora, esto es importante, la salida para la sacada es fundamental de que no sea en un lateral exactamente de esta manera. ¿Ven? Yo acá estoy haciendo un lateral, realmente un lateral para mí. Pero ¿qué pasaría? Si yo hago un lateral e inicio una sacada, no estoy bien colocado para poder iniciar la sacada con la pierna izquierda sobre la pierna derecha de la mujer. Entonces, una sugerencia es marcar un poco en diagonal el paso, ¿ven? Este paso les va a permitir hacer con el pie derecho un pequeño paso de acomodación. En este instante, ustedes van a hacer una sacada con los cambios laterales, ¿ven? Voy a hacerlo nuevamente para que lo puedan ver. Y voy a hacer completa la figura para que puedan ver completamente el paso. Inicio en una diagonal, saca, 1, 2, 3, cierra, descruza la mujer, camina y va hacia adelante. Siempre en línea de baile. Voy a hacerlo nuevamente, pero esta vez lo voy a hacer en forma de posición de práctica. Hago una salida, suspendo a la mujer. La mujer en este momento puede adornar porque la marca es de suspensión, ¿ven? Hay una leve suspensión. Ahora, inicio el paso. En mi caso, no voy a la pierna de la mujer. Yo voy en línea de baile. Esto va a encontrarse con la pierna de la mujer, provocando los cambios y los cruces hacia atrás de la mujer. Ahora, una atención importante lo voy a mostrar en la cámara para que lo puedan ver. Me voy a poner de frente. Fíjense la posición de brazos, en este caso la simulación del abrazo. Entonces, hago la salida. Logro la suspensión con la mano derecha. ¿Ven esta suspensión? Ahora, fíjense lo que va a pasar en mi cuerpo. ¿Ven que hay una acomodación? Entonces, esta pierna va a quedar libre para poder hacer la sacada. Ahora, no vayan hacia la pierna de la mujer. Vayan directamente a un paso al frente. ¿Ven? Y con esta posición de cuerpo es importante. No piensen en esta posición, porque si hacen esto, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a rotar y va a cambiar la línea de baile. Esto es un detalle importante en el caso de los caballeros. Tienen que mantener la contraposición del cuerpo en su línea de baile. En este caso, la línea de baile es hacia ustedes. Nuevamente, hago la salida, cambio de frente, ven acá, perdón, cambio de peso, hago el paso. Atención ahora, ¿ven el cuerpo cómo trabaja para que la mujer pueda cruzar? Cuando la mujer va al cruce, yo ya estoy el balance yendo hacia atrás. Cuando la mujer cruza nuevamente en el segundo cruce, ya estoy cambiando de peso a la pierna izquierda para poder descruzar a la mujer. Ven, un descruce va a haber acá y poder caminar con la pierna derecha y nuevamente retomar el paso en línea de baile caminando. Vamos a ver ahora el rol de la mujer, ¿sí? ¿Qué sucede?
En esta salida, como vieron, el hombre no hace una normal salida hacia el lateral, sino una leve diagonal. Esta diagonal ya nos hace entender que el hombre va a empezar a caminar por el lado interno. Además, como Oscar les explicó, tiene una leve suspensión. Entonces tenemos dos detalles que nos hacen entender que el hombre está por caminar por el lado interno y que tenemos un tiempo extra para poner un adorno si es que queremos hacerlo, ¿sí? Entonces, una vez que el hombre impulsa el paso hacia atrás, ¿sí? Hacemos la salida, sentimos la suspensión, puede que hagamos el adorno, luego tenemos que sentir la normal proyección de un paso hacia atrás. Hagamos de cuenta que no sabemos que viene la sacada, hagamos de cuenta que lo que siempre estamos pensando es tenemos que caminar hacia atrás, el hombre nos está marcando un paso atrás. La energía del paso atrás es fundamental. Si yo impulso bien el paso hacia atrás, ¿cómo era ese trabajo? ¿Se recuerdan en las clases de técnica? Hacemos que el pie de adelante es el que empuja el piso utilizando no solo la punta, porque esto da tensión a la pierna y en ese caso si llega la sacada la pierna estaría demasiado tensionada y nos hace mal. Entonces, ¿qué sucede? Yo empujo con la punta, pero también con el taco como último punto de contacto con el piso. Inmediatamente voy a juntar. En esa transición, luego de haber, digamos, despegado el pie del piso en ese momento, en esa transición es cuando el hombre llega con el contacto y crea la sacada. Entonces, no piensen en la sacada, piensen en ir hacia atrás. Salida, voy al cruce, se da la sacada acá, ¿sí? Luego acá, lo que sucede es que voy a quedar tan en abrazo cerrado, ¿sí? Y el hombre me está manteniendo en abrazo cerrado, no me deja rotar, que no me queda otra que ir al cruce y seguirlo otra vez con otro cruce. Claramente hay una marca que se da acá junto con el abrazo cerrado para que la mujer se quede en la posición de cruce. A su vez también hay un leve y ligero desbalance fuera de eje en el momento del cruce para crear el efecto rítmico, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahora lo voy a hacer bien enfrente. Salida, voy al adorno, sacada y ahora 1, 2, 3, descruzo y sigo caminando. Me voy a dar vuelta, lo voy a hacer junto a ustedes de esta forma. Salida, ¿sí? Voy al adorno si quiero hacerlo, sacada, 1, 2, 3 y sigo caminando, ¿sí? Ahora, en el momento del descruce, un detalle más, siempre hablamos de la posición de los pies que en nuestra técnica se da de esta forma. Yo nunca junto punta, ¿sí? Junto talón y dejo esta posición en B que me da muchísimo más equilibrio. Cuando voy a cruzar, la posición inversa sería con la B hacia atrás, ¿cierto? Entonces, cuando voy a hacer los cruces, fíjense de mantener esa posición porque luego, al descruzar, la pierna de base necesita otra vez la energía correcta, la estabilidad correcta que da la posición correcta del pie para seguir avanzando hacia atrás, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sucede, cómo es la coordinación en la pareja. Hacemos la salida, ¿cierto? Entonces el hombre va en una diagonal, suspende, la mujer tiene tiempo de adornar, el hombre entra directo hacia adelante, el leve fuera de eje acá, que causa los cruces, y seguimos caminando en línea, ¿sí? Cuando estamos abrazados, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer de espalda para que vean, el hombre sigue con el abrazo bien cerrado, ¿sí? En el momento que hace la sacada, mantiene la presión en los dedos en la espalda para mantener el abrazo bien cerrado y eso va a causar los cruces dinámicos, ¿sí? Él no viene conmigo, ven, cuando hace el paso hacia adelante, después de la sacada, él queda atrás. Entonces yo rápidamente busco seguirlo a través de los cruces. Vamos a hacerlo nuevamente y vamos a aclarar algunos detalles para ustedes, caballeros, que son fundamental en la marcación. Yo quiero que ustedes vean este punto, ¿ven? El omóplato de esta manera, mi mano acá. Es fundamental que la mano no esté marcando desde acá, porque acá hay una presión hacia adentro donde la mujer no puede bailar cómoda. Tampoco de este lado, en una cuestión, porque fíjense cómo queda la posición del brazo hacia atrás. Entonces, en un abrazo cerrado, debo completar el abrazo, ¿ven? Fíjense, lo voy a rotar para que lo puedan ver fácilmente en la cámara. Ahora,
ven que mi mano está colocada en el omóplato, acá, de esta manera. Esta parte de la mano no hay presión, no debo presionar de esta manera, porque si tengo por demás tensión en la mano, eso va a hacer que la mujer sienta por demás un apriete muy fuerte en la espalda, donde no puede movilizar cómodamente. Y la idea es de disfrutar, no de sentir que estamos prisionando a la mujer, ¿no? Ella tiene que sentirse libre realmente en el abrazo. Entonces, partimos a la figura, hacemos la sacada. 1, 2, 3. Fíjense que yo acompaño a la mujer, ¿ven? Entonces, ahora, al descruzar, esto me va a permitir hacer fácilmente el paso hacia adelante. O sea, tienen que tener claro que todas las marcaciones de las figuras tienen algunas pequeñas variantes, no son iguales, pero sí hay una cosa importante: la suspensión de la figura o del cuerpo de la mujer a nosotros los caballeros nos permite anticipar o acomodarnos de cierta manera para poder realizar todo tipo de figuras. Así que recuerden ese secreto que es muy importante. Vamos a ver qué sucede desde el punto de vista rítmico, ¿sí? Que cómo estamos pisando, en qué tiempo estamos pisando. Vamos a arrancar de nuevo con la figura. Sería tiempo, contra, tiempo, tiempo, contra, tiempo, tiempo, tiempo. Vamos a verlo así ahora, ¿sí? 1, 1, 1, 1. ¿Ven? Ahora estoy marcando solo los tiempos fuertes. Ahora les voy a contar también los contratiempos. 1, 1, 2, 1, 2 y 3. 1. Ahora vamos a ver también los contratiempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 3. 1. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo fuerte del hombre o cómo puede marcar este contratiempo de la mujer? Bueno, recuerden que acá, cuando hago la salida, esto es todo a tiempo, ¿sí? Si yo hago 1, 2, 3, hasta acá estamos bien, nosotros jugamos a tiempo. Ahora, el contratiempo, nosotros lo marcamos, pero no lo realizamos en este caso. La mujer marca el contratiempo haciendo los cruces para atrás. Entonces, lo único que tengo que saber es que tengo un vaivén de adelante hacia atrás. Ese vaivén de adelante hacia atrás permite a la mujer hacer el contratiempo musical. Lo voy a marcar nuevamente para que lo puedan ver. Tiempo, 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 tiempo. Fíjense que yo sigo mis tiempos. Ahora, yo cierro en el tiempo, en el momento que la mujer está haciendo el contratiempo. Para que sea algo visual y lo puedan ver fácilmente, yo voy a cerrar la figura cuando la mujer está cruzando por detrás. Cuando la mujer descruza, yo ya tengo la pierna libre, de la pierna derecha está libre, me permite caminar hacia el frente. Entonces esto permite hacerle el paso siguiente a tiempo y el próximo paso también a tiempo. Bueno, llegamos al final. Esperamos hayas disfrutado de esta clase. En nuestra página web tenemos 14 DVD instruccionales, tango, vals, milonga, técnica, de todo realmente, para que puedas estudiar, consolidar tu aprendizaje, que generalmente vas a la clase con tus maestros en cualquier ciudad del mundo estés, pero que puedas también tener más material para poder trabajar en tu clase solo, en tu casa, ¿sí? Siempre pensamos y lo decimos, el tango es tan rico, tiene tantas cosas, tiene tantas figuras para hacer, pero tanta pasión para poder mostrar cuando uno baila. Todo el sentimiento, toda esa garra que nos sale de adentro, esa energía que hace que nos erice la piel. Bueno, todo eso se transforma en una figura. Pero para llegar a ese tipo de figura y para poder disfrutar con la mujer es fundamental los detalles. Siempre recordá que si tenemos en cuenta todos los detalles, vamos a cada día a sentir mejor este tango argentino. Orquesta que bailes, sea la de Rodríguez, la de Miguel Caló, la de Di Sarli, nombraría todas porque son fantásticas todas las orquestas, que somos bendecidos de tener tanta historia rica en esta música del tango argentino. Entonces, escuches la orquesta, que escuches, por favor, encontrá esa musicalidad, abrazá a la mujer y disfrutá de este tango argentino. Nos vemos en el próximo capítulo. No hay vacaciones, a trabajar.